Hola y bienvenidos a mi canal numeral Ayer soñé que podía y hoy puedo o ayer soñé que podía y hoy puedo. Y en el día de hoy les traigo un libro que es base del cristianismo universal y muy posiblemente un libro que nuestro querido Facundo dedicó un buen tiempo, pues aunque no aparece mencionado literalmente en los audios que circulan en YouTube, sí aparece un audio en donde el maestro hace una mención sobre la cantidad, mucho, de lo que sabe sobre San Agustín. Por ende, es fácil inferir que conoció una de sus mejores obras, titulada La ciudad de Dios. Obviamente existe la posibilidad que no haya conocido sus letras, pero no creo que Facundo Cabral negara al querido internauta, o sea usted, profundizar sobre esta gran obra que exalta el amor de los hombres a la ciudad divina versus, por así decirlo, el amor de los hombres a la ciudad terrena. Entonces, dicho lo anterior, los pondré en contexto con apartes de esta gran obra teológica y literaria, que alimenta el espíritu en momentos en que la oscuridad pareciera gobernar el día. Este escrito se realiza en los atardeceres de la caída del Imperio Romano, pues este empieza a desmoronarse con las invasiones de los pueblos bárbaros, los visigodos, que azotaron las vastas regiones de este imperio en los años 412 al 426. Esto realmente es una aproximación, ya que la historia no es tan exacta en fechas de decir en qué momento comienza o termina un imperio, pero más o menos tenemos la idea gracias a la información recuperada. En este contexto, la obra resalta la fuerza y el espíritu de San Agustín como un caudillo que alimenta la fe en Dios para dar respuesta a las incertidumbres que vive el pueblo romano en esos momentos de prueba, cuando se cierne un final desconocido para este imperio. Es válido aclarar que esto sucede porque para los ciudadanos cartagineses de ese entonces, que en su mayoría habían adoptado la fe cristiana desde el año 380 y fueron parte de este imperio, ellos han escuchado y vivido en carne propia la invasión y destrucción de la ciudad terrena, es decir, Roma. Y eso era tan impensable en esos tiempos, pues era el centro del imperio desde hacía como 5 siglos. Es decir, es como un fin del mundo donde la gente quiere buscar respuestas más allá de las terrenales. De esta ciudad terrena surgen los enemigos contra quienes hay que defender la ciudad de Dios. Muchos de ellos, apartándose de sus errores impíos, se convierten en moradores bastante laudables de esta ciudad. Otros muchos, en cambio, se están abrazando en un odio tan violento contra ella, y son tan ingratos a los evidentes favores de su Redentor, que este es el día en que no serían capaces de mover su lengua contra esta ciudad, si no fuera porque encontraron en sus lugares sagrados, al huir de las armas enemigas, la salvación de su vida, de la que ahora tanto se enorgullecen. ¿O es que no son enemigos encarnizados de Cristo aquellos romanos a quienes los bárbaros, por respeto a Cristo, les perdonaron la vida? Testigos son de ello los santuarios de los mártires y las basílicas de los apóstoles, que en aquella devastación de la gran urbe acogieron a cuanto en ella se refugiaron, tanto propios como extraños. Allí se moderaba la furia encarnizada del enemigo. Allí ponían fin el exterminador a su saña. Allí conducían los enemigos, tocados de benignidad, a quienes, fuera de aquellos lugares, habían perdonado la vida, y los aseguraban de las manos de quienes no tenían tal misericordia. Incluso aquellos mismos
que en otras partes, al estilo de un enemigo, realizaban matanzas llenas de crueldad. Se acercaban a estos lugares en los que estaba vedado lo que por derecho de guerra se permite en otras partes. Refrenaban toda la hazaña de su espada y renunciaban al ansia que tenían de hacer cautivos. Como lo ven, este libro puede ser considerado un tratado para exaltar la fe en momentos de prueba, algo así más o menos como es el libro del Apocalipsis, que en sí la finalidad de este libro es dar esperanza. Pues Roma, el real imperio, ha caído y los ciudadanos quieren obtener una respuesta, o por lo menos un camino que seguir, pues todo lo conocido ya no existe. Pero la ciudad eterna, es decir, la que no tiene murallas y solo reside en el corazón de los hombres, que terminan aceptando de la mejor manera los designios de Dios, esa es donde ahí el Señor reside y jamás será destruida, a pesar de las contrariedades o calamidades que sobrevengan. En esto debo confesar que las letras de esta obra fueron un bálsamo de fe y de resiliencia para aceptar y afrontar con una mejor actitud la desconocida pandemia que tanto miedo y desazón sembró en las generaciones que tuvimos que enfrentar. Obviamente el libro no es un tratado para seguir literalmente. Primero porque San Agustín no se caracteriza en una interpretación literal, sino más bien racional e iluminada por la gracia de la fe, es decir, que está sujeta a la interpretación de los sentidos del espíritu y de la razón, pues en sus páginas encontrarán la depuración teológica que hizo él mismo sobre el contexto histórico que él estaba viviendo, en los dioses que supuestamente protegerían Roma de cualquier catástrofe. Recordemos que el pueblo romano era muy supersticioso y adoptó en cierta medida los dioses de los pueblos que eran conquistados, especialmente el del interior. Por ello, es recomendable tomar algunos cursos de teología medieval o de historia medieval también, para no desdibujar el legado de este gran santo y de este espectacular libro, pues interpretaciones sin la profundidad histórica y literaria requeridas pueden ser sinónimo de confusión para el lector. Creo haber expuesto ya suficientemente, y refiriéndome a los males morales y espirituales, los primeros que se deben evitar, cómo los dioses falsos no han puesto ningún interés en ayudar a su pueblo que los adoraba, para que no se derrumbara bajo ese cúmulo de maldades, mas han contribuido a que sucumbieran definitivamente. Ahora voy a hablar solamente de aquellos males que los paganos se niegan a sufrir, como son el hambre, la enfermedad, la guerra, el pillaje y la cautividad, las torturas y otros por el estilo, ya citados en el libro primero. Los malvados solo tienen por malo lo que no pervierte a nadie. En cambio, no les da ningún apuro ser ellos mismos malos entre los bienes que alaban. Incluso llegan a sentir mayor desazón si su casa de campo o no es buena, que si no lo es su propia vida. Como si el supremo bien del hombre fuera a tener todas sus cosas en buen estado, exceptuada la propia persona. Pero sus dioses no los preservaron ni de estos males, los únicos temibles para ellos, en la época de plena libertad para su culto. Como lo ven, es un libro que vale la pena porque nos narra cómo San Agustín vivió ese momento de la invasión y cómo, a pesar de la tragedia, él es capaz de sacar palabras de aliento para mantener la fe del pueblo creyente. Yo sí, nuevamente repito, recomendable estudiar historia medieval o teología medieval. Y hoy es muy fácil, hoy en YouTube encuentran muchos tutoriales. Yo realmente recomiendo el de los agustinos, o los recoletos, o la orden de San Agustín, la OSA.
la cual es esta hermosa canción. Bueno, espero que les haya gustado este texto y que se dejen impregnar de la sabiduría de San Agustín, como lo hizo nuestro querido maestro Facundo. Bueno, si te gusta la idea, pues ya sabes, suscríbete al canal, dale un me gusta, que por alguna razón son escasos y las suscripciones son varias, y comparte este video. Y les recuerdo que ya llevo el emprendimiento de los dínamos test. Los que estén interesados en adquirir un dínamo ecológico, amigable con el medio ambiente, pueden escribirme aquí en este canal si quieren o en las direcciones que aparecen en la descripción de este video.